Muchas gracias por venir a todos y lo que vamos a hacer, vamos a argumentar ciertas cosas sobre cuál es el método de enseñanza que es mejor en ciertas clases. Primero vamos a explicaros qué son los métodos de enseñanza. Los métodos de enseñanza son cómo los profesores guían las clases hacia sus alumnos, cómo explican y cómo enseñan la materia a los chavales. En cuanto a la forma de razonamiento, existen en los métodos tradicionales de enseñanza dos variantes: el método deductivo y el inductivo. El deductivo es por el cual se le explica un temario a los chicos y a las chicas, que se les enseñan los términos generales para que los mismos aprendan, se indaguen más en los términos más concretos. Entonces aprendan a enseñar a que se aprendan los términos básicos y ellos mismos vayan indagando más en los temas más concretos y vayan aprendiendo más cosas por sus propios medios. El inductivo es al revés, simplemente se les enseña cómo han llegado a una premisa, para que ellos mismos aprendan cómo se ha llegado ahí y aprendan cómo se parte desde una premisa para llegar a ella. Los métodos tradicionales existen muchas formas de verlo. Por ejemplo, la relación profesor-alumno, en la que existen clases individuales y colectivas, que esto es muy evidente. Las individuales son como las clases cómo se imparten hacia pequeños grupos, hacia alumnos concretos, o los colectivos, que son grupos más grandes. Y respecto a la sistematización del contenido de la materia, existen unas normas más rígidas y normas más semirrígidas, que son cuando un profesor enseña una materia, se rige o no más al contenido de la materia. Entonces yo con esto os quiero hacer una pregunta. En vuestra vida académica, ¿cuántas han sido las ocasiones, si es que las ha habido, de que habéis dado el temario completo de una asignatura? ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Tienes alguna idea? No sé, por ejemplo, yo recuerdo que en matemática a veces siempre nos saltábamos algún tema, eso sí es verdad. Pero por ejemplo en historia sí que vimos todo lo que entraba dentro de lo que es el temario. ¿Y sabes por qué ha sido algo así? O sea, quiero decir, ¿por qué en algunas asignaturas se puede dar todo el temario y en otras no? A ver, la excusa, digamos, que ponía el profesor de matemática era que no daba tiempo de dar todo el temario del libro en curso. Entonces, ¿tú podrías decir que has tenido un sistema más tradicional en el sentido? Sí. Pero ¿tienes alguna otra opción más? O sea, quiero decir, ¿ha habido alguna ocasión más en la que hayas dado todo el temario? ¿En el que haya dado todo el temario? Normalmente en inglés, por ejemplo. En lengua porque me salta alguna cosa. Pero normalmente no hemos dado todo realmente. ¿Alguna más? Entonces, ¿no creéis que en algunas asignaturas más que en otras existe como una predisposición a dar todo el temario por que sea más reducido? ¿O simplemente porque es necesario? ¿Cómo repiten? Que si en algunas asignaturas o materias existe como una predisposición, una norma que es como que dar todo el contenido porque es necesario o porque es muy reducido, o por el contrario es por falta de tiempo y algunas no se dan todo el temario por falta de tiempo o porque considero que un tema es menos importante que otro. A ver, por ejemplo, como otra vez ejemplo de historia. A veces dábamos el temario, o sea, un tema en una semana porque la misma profesora decía que si no, no daba tiempo. Entonces, claro, está establecido que tenemos que dar una serie de temas y sea como sea, tenemos que acabar el libro. Entonces, a lo mejor en hacer 3 exámenes tardas 2 semanas, pero termina dando todo el temario. ¿Y tú eres capaz de recordarlo todo? No. ¿De aprendértelo todo? La verdad que a mí ese sistema no me servía nada. Esto básicamente que él comenta pasa por dos sentidos. Normalmente en la asignatura aquella que vayas a ver todo el contenido son asignaturas de memorizar. ¿Por qué? Porque no tenéis que entender nada en teoría. Con lo cual lo importante es el temario. Sería el método inclusivo más tradicional. Que era, te sientas en tu casa con el libro, te lo empollas y luego llega el examen y vomitas. Porque ni quién se lo tiene que escribir, vomitas las palabras que acabas de leer. Y sin embargo, cuando nos soltamos normalmente en clase,
bueno, temario suelen ser aquellas de razonar. Nos podemos encontrar con física, nos podemos encontrar con química, nos podemos encontrar con matemática, todas aquellas que son más de ciencia pura. Entonces la división que se encuentra es en esa, de las que hay que razonar, vamos a ver lo más importante y que podamos explicarlo. Y las que se memorizar, si alguna clase prácticamente me la salto, lo vais a ver en casa. Entonces, hay esa división. Entonces, ¿seréis capaz de elegir uno de los dos temas de enseñanza? Quiero decir, os acabo de explicar el tema tradicional, el método de enseñanza tradicional, que consiste realmente en dar todo el temario y después, como ha dicho él, imitarlo en el examen. ¿Sois conscientes de que con esto, consideráis que con esto aprendéis o realmente no aprendéis? No se aprende, en plan, estudio para probar. Yo, por ejemplo, en mi caso, muchas veces he tenido que estudiarme muchos temas largos y solo para ponerlo en el examen y realmente después no estaba seguro si lo aprendía. Entonces, ¿os habéis encontrado con esto en vuestra vida muchas veces? Sí. ¿Y nunca os habéis planteado hablar con los profesores para explicarles que esto no puede funcionar así? En mi caso, hubiera sido eso. Realmente nos tenemos que poner desde los dos puntos de vista. El profesor lo único que pretende es, le imponen una serie de temas que tiene que enseñarlo. Es la guía docente que se le impone. Muchas veces sí que es verdad que muchos profesores como que la prefieren acortar y prefieren hacer que los estudiantes pues tengan como tiempo para razonar, para pensar. Entonces con esto nos encontramos con dos puntos de vista muy distintos. Las personas que están adoptando unos nuevos métodos de enseñanza y las que prefieren seguir por lo que ha seguido toda la vida, lo tradicional. Entonces, ¿seréis capaces de decirme qué método de enseñanza es mejor y cuál es el preferido por la mayoría de docentes y alumnos? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues realmente, aparte de todos estos métodos tradicionales, existe el modelo de clase al revés, que nació en Estados Unidos hace relativamente pocos años, y que nace como un intento de que haya menos estudiantes que tienden al abandono escolar, suspenso, y el hecho de tener que memorizarte una serie de temas para después escribirlo en un examen y después probablemente ni acordarte. También cuenta como que es un aprendizaje en el que el alumno se encarga de su propio aprendizaje y que de una serie de vídeos didácticos de un profesor en internet puede ver las clases varios números de veces y no tiene por qué, quiero decir, que puede estar más tranquilo, que puede ir más relajado y puede ver la lección las veces que quiera, sin tener que, por ejemplo, se pierde una clase, ya no puede repetirla. Pero sin embargo con este método pues, puede ver los vídeos una y otra vez y puede ver las lecciones otra vez. También el modelo de clase al revés implica requiere una implicación por parte del alumnado, puesto que es el que tiene que encargarse de su propio aprendizaje, pero también del profesor, que es el que le indica unas pautas para que estos alumnos pues sigan y aprendan más, aparte de lo que el profesor les va guiando. Y finalmente, también es algo para aprender y para enseñar y para saber para asimilar los conceptos bien y para hacer algo que requiera menos esfuerzo y que tú seas capaz de aprender las cosas mejor y poder explicarles en un futuro, porque probablemente muchos de vosotros, yo también, seréis docentes. ¿Algunos se habéis planteado el hecho de que vaya a ser docentes en el futuro? Levantad la mano quienes penséis eso. Bueno, pues ¿os ha quedado claro el modelo de clase al revés? ¿O tenéis alguna pregunta? Pues vamos a poner un Kahoot sobre ello, a ver si habéis aprendido de verdad.